Lo interesante es que en plena Segunda Guerra Mundial el gobierno británico consideró que los labiales eran imprescindibles como levantadores de moral para el pueblo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Belleza en Perspectiva Podcast. Y una vez más me acompaña mi super hermana, Roxángel. Espero que estés muy bien. Cuéntame, Muy bien, ¿cómo muy estás hoy? bien. Ay, muy bien, deseosa de comenzar un nuevo episodio. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Tengo un poquito de sueño, pero Muy temprano para ahí ti. va. Pues más que para ti, sí. Sí, eso definitivamente sí. Esto de levantarse los domingos temprano no es lo mío, pero todo sea por el podcast. Así que por favor, gente, ¿verdad? Ustedes me van a compartir este Por episodio y favor. todos los episodios que les gusten Por y le penita, van por a dar Roxana, por no like. dormir. Sí, para que se compadezcan de mí, para que yo diga, bueno, sí vale la pena seguirme levantando los domingos temprano. Que poco Entonces, se habla de que muchos episodios los grabamos en mi madrugada. en la Poco se habla madrugada. de eso, que la mayoría de los episodios son Entonces, grabados como a las 2 de la mañana de mis 2 de exacto. la mañana. Entonces, ustedes, ¿verdad? Les va a dar cosa todo este sacrificio que estamos haciendo. Entonces, nada, Y nos van recuerden a seguir por que, todas nuestras redes sociales como recuerden @belleza en seguirnos. perspectiva. Y nada, eso, recuerden también compartir nuestros episodios, que saben que así nos ayuda muchísimo. Y pues nada, para no seguirlos aquí dándole la lata, pues podemos comenzar con nuestro episodio número 18, Belleza Europea. Y este es uno de estos episodios que, como ya hemos venido ya trayendo muchos episodios ya de este estilo, ya tenemos varios, pues estos episodios en los cuales nos vamos a encargar de conocer culturas, de ver la perspectiva de la belleza a través de la cultura de una región. En este caso vamos a estar hablando de Europa. Pero en esta me parece muy interesante e incluso es un poquito como diferente a las demás. Uh-huh. Porque no es que vamos a aprender cultura, o sea, literal, vamos incluso a hacer un recorrido histórico. Eso. Porque Es vamos que a este irnos episodio va a hacia la ser historia total. muy histórico. Sí. Total, va a ser muy vamos histórico. a aprender de belleza, pero también vamos a recorrer un poquito lo que es la historia, ¿no? Del mundo y de la humanidad. Exactamente, sí. Y es porque decidimos hacer Europa ya porque obviamente sabemos que es un continente, ¿no? Literalmente es como el primer continente, por lo menos en lo que uno conoce como la historia de la humanidad. Y es que Europa, por si no lo saben, es un continente ubicado enteramente en el hemisferio norte y mayoritariamente en el hemisferio oriental. Europa, en particular la antigua Grecia, es la cuna de la cultura occidental. Entonces, por esto, como decías, va a ser una historia o va a ser algo bastante interesante. Así que yo creo que ya nos podemos ir metiendo de lleno. También, claro, tienen que tener en claro que pues nosotros hicimos ya un episodio de belleza nórdica, que Sí. si bien también eso también es Europa, Uh-huh. obviamente sí, pero tiene parte distinta, o sea, tiene una historia y un origen diferente. Sí. ¿Okay? En este vamos a hablar Buena más sobre lo aclaratoria. que uno realmente sí, como lo que realmente uno conoce como tal, como una cultura europea Sí. como tal, porque en ese momento eran muy distintos, o sea, los europeos del norte eran muy diferentes, ¿ok? Y otra cosa es que normalmente también lo que nos vamos a basar en esta historia, pues son los países España, Francia, Italia, Sí, como Inglaterra, o sea, como las potencias más grandes de Europa, ¿no? exacto, Lo que uno que más siempre, conoce. las que siempre fueron como Las nombradas clásicas. y conocidas hace tiempo. Exacto. ¿Okay? Pero entonces, para comenzar con este tema, nos tenemos que ir hacia lo que es el periodo clásico, o sea, hace muchísimos años atrás, ¿okay? En la época romana, ¿okay? En la época romana, el peinado y el maquillaje se cuidaban al máximo, especialmente en actos sociales. O sea, bueno, y si no sabes un poco de historia o has visto películas o series de esta época, sabrás que esas personas eran como muy sociales, muy socialité, hacían muchas reuniones, todo era, sabes, los cargos.
Pero entonces eran como las oportunidades, los momentos en donde la gente le gustaba lucirse, llamar la atención. Y como siempre, pues ya vamos a ver que esto es algo que ha sido de toda la vida. Existían, por supuesto, estándares y cánones de belleza. Claro. ¿Okay? Entonces el canon de belleza en la época clásica era de una mujer de piel blanca. Ya sabemos por qué, la piel blanca, ¿verdad? Que no representa una mujer que no tiene que estar en el campo trabajando ni nada. Y mejillas sonrosadas, ¿ok? La piel blanca era sinónimo de nobleza y distinción frente a mujeres de piel oscura o mujeres bronceadas porque eran las que trabajaban bajo el sol, ¿ok? En aquel entonces se usaban sustancias como el hollín para pintar los ojos y las cejas, ¿okay? Sí. Para oscurecerlas un poquito. Y para conseguir un poquito de sombras de ojos se usaban pigmentos naturales, ¿ok? De la misma zona que encontraban por lo general en flores y bayas y cosas así. Sí, exactamente, como muy de la naturaleza, ¿ok? Y también venían incluso muchas veces de animales, ¿ok? Sí. Entonces, sí. Clásico. También existía, sí, clásico. También existía algo que era el albayalde, ¿ok? O carbonato básico de plomo, que lo usaban para obtener una piel más clara. Y también utilizaban el col, una vez más, el col sabemos que ya sale el cosmético famoso para el famoso ya col para delinearse y oscurecer los ojos. Uh-huh. Pero bueno, imagínate, usaban plomo para aclarar el rostro, o sea, dañando la piel, horrible, ¿ok? Por ejemplo, en lo que es el col también lo utilizaban los hombres para oscurecer un poquito también la mirada, ¿ok? Y de hecho, pues como ya les dije, esto ha perdurado hasta nuestros días. Yo pienso que es el cosmético que se había recorrido la humanidad, que el ser humano y el col al lado. Total, la historia de la humanidad y el col ahí, desde los primeros. Total. Entonces, este maquillaje para los ojos, como ya hemos dicho, ¿verdad? Era tóxico en aquel momento. Sí. Y porque también la composición muchas veces variaba dependiendo del lugar. Obviamente eso no es una época como ahorita que, bueno, la marca tal sacó el col y se vende en todos lados, claro. Lo consigues y es el mismo. Allá no, pues, o sea, los europeos lo hacían de una forma, los africanos... Claro, cada uno tenía su versión con las cosas que consiguiera en su con las cosas que había en su región, exactamente, ¿ok? Y hay un dato curioso en cuanto a la estética de esta época del periodo clásico, y es que lucían entrecejos. O sea, era bonito y era entre los estándares de belleza lucir un entrecejo, cosa que ahorita más bien todo el mundo en aquel año, ¿ok? Y lo más curioso es que muchas veces lo hacían a base de pelo de animal. Entonces le quitaban los pelitos al animal y se los ponían allí para hacer su hermoso entrecejo. Oh my God. Sí, los animalitos siempre sufriendo las consecuencias. Bueno, entonces de ahí pasamos a lo que es la Edad Media, ¿ok? La Edad Media o medievo o medioevo, ¿ok? Es el periodo histórico de la civilización occidental. Ahí fue donde empezó como a crearse un poco la civilización. Sí, como la conocemos actualmente, ¿ok? Y está comprendida entre los siglos V y XV, ¿ok? La estética medieval era principalmente teológica, ¿ok? Y aquí la belleza estaba al servicio de la revelación, ¿ok? Y empieza a expresarse lo que es la verdad cristiana. En esta época es donde conocemos que empieza todo esto de la religión, y todo esto de que la religión es lo más importante, Entonces, durante este periodo, el cuidado personal llegó a ser indigno e incluso ofensivo, ¿ok? Entonces, la Iglesia Católica tuvo una influencia demasiado grande en la sociedad de esa época y había mitos que día a día, bueno, fueron creciendo y se fueron haciendo como que parte ya de tu cultura, entonces las personas creían eso, hasta que, bueno, hoy en día sí son totalmente refutados, pero en aquel momento, recordemos que, bueno, la manera de pensar era completamente diferente, ¿no? Sí, pero entonces, también eso es también más como hacia el principio de la Edad Media, ¿no? Porque como la Edad Media es tan extensa, pues realmente vamos a ver que los cánones de belleza fueron como variando, porque literalmente son, ¿qué? 10 siglos, 10 siglos, ¿no? Y es como que, obviamente,
ha pasado mucho tiempo y a lo largo del tiempo pues los cánones fueron variando dependiendo al tramo, ¿no? Que nos vamos a referir. Sí, pero igual no fueron variando tanto, sino ya al final, cuando fue terminando lo que es la Edad Media. Pero por lo menos los primeros siglos fue básicamente igual siempre, porque los primeros siglos fue en donde viene esta teoría de la religión muy fuerte. ¿Okay? Los lavados de cerebros religiosos total, que incluso, si nos vamos incluso un poquito más históricos y recordamos que también cuando esto empieza a suceder, la misma religión cristiana y católica se empieza a meter también en otras culturas, por ejemplo, los nórdicos. Sí. ¿Okay? Recordemos que los nórdicos creían en otras cosas y después en esta ellos querían época, imponer su creencia. Y lo lograron, o sea, duraron muchos siglos en este peo, porque eso era, no era que ellos iban a hablarle la palabra del Señor, no, eso era matar a todo el mundo. ¿Tú no crees en Dios? Vamos a matar. Eso también era así. Entonces eso tomó mucho tiempo. Entonces al principio esta estética y este canon duró bastante. Okay. Entonces el ideal de belleza, ¿verdad? Que imperaba inicio de la Europa medieval, estaba muy presente y de forma muy clara la literatura. ¿Okay? Y la literatura se inclinaba mucho hacia la temática del amor cortés, del amor bonito, de que ¿okay? Entonces se abandonó mucho el aspecto recargado de las mujeres tenían que verse como inocentes, como sutiles, ¿okay? Que más bien ellas lo que estaban buscando era semejar su imagen a la mujer más perfecta, que es la Virgen, en este caso, ¿ok? Religión. Si aquí nos vamos un poquito, tiene que ver un poquito con lo de los hindúes, que los hindúes buscan asimilarse referencia de sus dioses. Bueno, acá la mujer se le dio una imagen de que tenía que buscar ser lo más parecido a la Virgen, que es la mujer perfecta para los católicos, ¿ok? Entonces, la mujer ideal en ese momento tenía que tener una piel pálida, ¿okay? Un cuerpo curvo, un cabello rubio o más clarito, ¿okay? Con una frente despejada, las mejillas y los labios un poquito rojizos y las cejas poco pobladas. Aquí ya lo que es el entrecejo murió, ¿okay? Y aquí más bien era una ceja poco poblada, muy bien definida, pero más nada, ¿ok? Y por lo general, las mujeres más bien lucían, ¿ok? Como estas especies de velos, o sea, se tapaban la cabeza con tocados, y eso era una señal de sumisión, ¿ok? De que, bueno, yo no me muestro tanto porque, ¿sabes? Yo me voy a guardar para mi futuro marido y todo esto que ya sabemos. Entonces, la doctrina cristiana medieval y eso también empieza a darle... Eso también era contrario a los hombres, que por su parte era como todo lo contrario, y lo que querían ellos era asemejarse a los caballeros o a los guerreros, ¿no? Entonces ahí era siempre la mujer virginal, tal cual, virginal, mejor imposible decirlo en esta época, y el hombre era así, el guerrero, el tal. Entonces eran de hombros y pechos anchos, piernas largas y fuertes, rectas, incluso hasta de manos grandes. O sea, eso era lo que estaba como bien visto en ese momento. Sí, pero sin embargo el hombre tampoco buscaba arreglarse. O sea, ellos tampoco eran de ponerse eran de verse macho. Como al principio, o sea, cuando dijimos en la época clásica que sí, el hombre también se acomodaba, acá no. ¿Y por qué fue? Porque el lavado de cerebro que le hizo la iglesia a la gente también fue que si tu cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios, no lo necesitas modificar porque así es perfecto. Porque Dios quiso que fuera así y usted se lo tiene que aguantar así el resto de su vida, porque Dios no se equivoca y Él no se va a equivocar por el cuerpo que te dio. ¿Ok? Entonces, por eso es que no estaba permitido en aquel entonces como que modificarle nada ni añadirle nada. O sea, ¿para qué te vas a poner el labial rojo en la boca si tu boca no es roja y Dios no quiso que fuera roja? Entonces, no es malo. ¿Ok? Y aparte de todo esto, como siempre, bueno, cultura un poquito machistoide, el maquillaje también se entendía como un método de atracción hacia los hombres, ¿ok? Y sobre todo estaba muy relacionado con la prostitución. Se supone que las mujeres que se maquillaban ya se daba a entender que eran prostitutas, ¿ok? Y por eso entonces las mujeres, sobre todo, ¿sabes? Las más de alta sociedad, no estaban vestidas, ¿ok? Solo se permitía que ese tipo de mujeres se maquillara o se arreglara nada más
cuando tenían intención de casarse o de Claro. desposarse con algún otro hombre, ¿ok? O cuando había alguna celebración con ese fin, de que a lo mejor, mira, hoy no sé, hoy es el cumpleaños de mi hermana, pero va a venir fulano de tal con el que mi papá quiere que yo en algún momento me case. Entonces yo ahí sí me voy a poder arreglar, me voy a poder maquillar para que él me vea bien, para que él ya también sepa que yo ando en ese plan. ¿Okay? Claro, pero porque si de no, paso si te ven así maquillada ya sabían en qué plan. Exactamente. ibas. Pero si no. O sea, si es el cumpleaños de tu hermana, pero tú en ese día no tienes a nadie que te vaya a caer, pues tu papá no busca a nadie, usted tiene que ir así. ¿Okay? Entonces, bueno. Otra cosa que también que sí era muy común para las mujeres de alta sociedad e incluso hombres, ¿ok? Era usar perfumes y aceites. Uh-huh. ¿Ok? Eso ahí sí se usaba. Los perfumes se usaban mucho, era porque realmente, y de hecho esto es algo que se conoce, ¿no? Y ya esto es un hecho. Y es que en esa época la higiene no era lo más común ni lo más ni era la más adecuada. De hecho, se cuenta que incluso hasta los reyes olían horrible en esa época. Y luego eso, surgió mucho el uso de perfumes, fue porque no se bañaban, no se cuidaban como tal, era simplemente perfume. Entonces yo creo que eso olía hasta peor, porque ese olor del cuerpo es muy fuerte para taparlo con perfume nada más. No sé si a ti te ha pasado, y pues, o sea, a los que los están oyendo, yo creo que todos en algún momento han entrado a un baño público que no está bien limpio, pero huele a detergente, o sea, horrible, antibacterial, pero mezclado con... Así olía toda la Edad Media. La Edad Media, ese es el olor de... horrible, sí. Por eso el uso de perfumes era tan común, después de un tiempo pues se hizo muy común, pero era porque no tenían otro tipo de higiene. O sea, ellos creían que con perfume ya todo estaba bien. Bueno, y otro de los métodos que utilizaban, como ya dijimos, y eso se mantiene y, bueno, lamentablemente se mantuvo durante muchísimos años, y yo creo que todavía en muchos países se mantiene, lo de la piel blanca, que se considera guau, y ellos utilizaban métodos para blanquear la piel como jugo de fresas, ¿ok? O también se frotaban el rostro con un cristal de amatista húmedo. También utilizaban mezclas de raíces de lila y harina de trigo, ¿ok? Las dejaban, estas raíces de lila y harina de trigo las dejaban en remojo durante 15 días formando un polvo, ¿ok? Entonces ellos lo que hacían era que se lo frotaban y supuestamente pues blanqueaba. Obviamente pues ahí ya, si nos has seguido y me conoces un poquito, sabes que lo que estaban haciendo ahí era quemando la piel y dañando la protección barrera y obviamente eso se veía blanco. Sí. Pero lo peor de todo fue que al finales de este periodo empiezan a utilizar arsénico. Sí, de eso hay todo un cuento del arsénico, de cómo fue en la piel. Y todo el efecto que produjeron, y de hecho hay hasta documentales de eso del arsénico en el maquillaje de antes, de cómo se usaba, hasta de mascarillas, hasta incluso de las personas que creaban esos productos quedaron súper enfermas también con radio, muchas cosas que se utilizaban en esa época. Y es que no solo, como tú dices también, no solo la piel blanca era lo guau, sino piel blanca y perfecta, no podías tener cicatrices, no podías tener marcas, y para ellos era fundamental protegerse del sol. El sol era lo peor porque pues eso, o te bronceaba o te dejaba esas marcas, y también por esto, y a veces eso de protegerse del sol obviamente no era suficiente, porque había en esa época muchas enfermedades, por supuesto, como la viruela, que muchas veces marcaban el rostro de las mujeres, que en su desesperada llegaban a aplicarse justamente productos de plomo o productos con arsénico para que justamente supuestamente les quitaran esto, y realmente lo que hacían era envenenarse hasta enfermar e incluso morir, porque utilizaban productos puros químicos y tóxicos en la piel. Eso que estás diciendo de lo de las marcas y eso era muy fuerte, porque incluso muchas veces y no nada más en la cultura europea, esto se ve en varias culturas, que cuando tú ofrecías a tu hija o a cualquier mujer para casarse, era muy válido que la persona o el papá del tipo o lo que sea revisara
a la chama, a la chica, para ver si no tenía cicatrices, a ver si estaba bien, si no estaba defectuosa. ¿Ok? Y muchas veces, o sea, literal, ella llegaba y se tenía que desnudar frente del suegro y revisarla y todo, Sí, tenía o de la cicatrices, suegra, o de la suegra y jurungarla y revisarla a ver si ella estaba en condiciones de casarse con su hijo. Gracias. Muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, después en esta época, cuando ya empezamos a ver un poquito el cambio, ¿verdad? A través de los siglos, ni siquiera de los años, sino de los siglos, empiezan un poquito ya a salir distintas como teorías religiosas, ya empieza, tú sabes, también hay gente que ya empieza como a dudar de otras cosas, claro. Ya hay gente que también ya no le para mucha bola, como que bueno, tal, entonces obviamente empieza a cambiar un poquito esto de la estética de que uno no se puede arreglar, de que uno no nada, sino que ya empieza más bien a darle importancia un poco, ¿ok? Al aspecto y a cuidarte, a verte arregladito y todo esto. Ya eso fue más que todo, como ya les dije al inicio, terminando ya lo que es la Edad Media, ¿okay? Fue casi ya el final. Y entonces ahí les gustaba utilizar lo que eran los labios y las mejillas rojas, y para esto utilizaban lo que era vino y cera de abejas, ¿okay? Y creaban bálsamos con eso para maquillarse, ¿okay? Y un dato curioso es que el cabello también tendía a ser color rojizo, ¿okay? Y si te pones a ver en muchas incluso series y películas, es bastante común ver mujeres con el cabello rojo, ¿ok? Y es porque había como una tendencia de que les gustaba pintarse el cabello de rojo y lo hacían con tintes de origen vegetal, ¿ok? Que dejaban este color en el cabello, ¿ok? También existían lo que eran las pinturas para hacerse la colita del ojo, que ya venía incluso desde ahí, ¿ok? Y esto realmente, el problema fue que fue bastante criticado por muchos religiosos, ¿ok? Pero ya esto lo empezó a hacer más que todo la gente de alta sociedad, que ya estaba como que, ay, mire, mi amor, o sea, yo soy el dueño de esta vaina, yo hago lo que me dé la gana. Sí. O sea, siempre la hipocresía, porque yo siento que en la religión siempre ha habido hipocresía. Sí. O sea, de que, o sea, la religión es para estos aquí, pero si yo tengo poder, bueno, yo ahí hago lo que yo quiero. Entonces, y en esa época era peor que peor. Yo creo que peor, sí. Y en cuanto a los hombres, buscaban mantener una imagen de juventud y virilidad, y más bien tendían a buscar remedios para evitar la calvicie, y también se teñían el cabello para no verse con canas con estos mismos tintes de origen vegetal. Sí. Entonces ya ahí vamos, ya eso es casi que saliendo ya de la Edad Media, donde ellos empiezan como que a cambiar esa... Sí, porque vemos que esto del cuidado de la belleza como tal surge en la Edad Media más o menos a partir del siglo XI, que es donde vendedores ambulantes recorrían que si castillos o moradas, obviamente al principio de aquellas personas que podían permitírselo, es decir, las personas de alta alcurnia, y ellos lo recorrían, ¿no?, con productos cargados de bálsamos y otros artículos de tocador, que también prevenían, por supuesto, preveían a sus clientes también con hierbas medicinales. Se utilizaba mucho en esa época lo que era belleza obviamente con lo que era la salud, que a la vez también vemos que siempre ha ido mucho de la mano lo que es la belleza y la salud. Entonces ellos iban con estos ungüentos y a la vez hierbas medicinales pues que utilizaban para cuidar su aspecto. Entonces fue más o menos en esta época que empezó a surgir como ese cuidado de verdad, porque al principio sí era como la higiene, era como no. De hecho, en una cosa un dato curioso que leí es que por lo menos en esta época, cuando no era válido maquillarse, muchas veces las mujeres se pellizcaban las mejillas para que se vieran rosaditas, sin maquillarse, sin poder maquillarlas. Entonces ellas se pellizcaban las mejillas y obviamente eso hacía que se les viera como rosadas. Sí. Bueno, después de esto, cuando ya terminamos lo que es la Edad Media, obviamente llega lo que es el Renacimiento, ¿ok? Y el Renacimiento es la época que comienza en el siglo XV y se extiende hasta finales del siglo XVI, ¿ok? Fue un periodo justamente pues de transición entre la Edad Media y los inicios de lo que fue conocida como la Edad Moderna, ¿ok? Sus principales exponentes se encuentran en el campo de las artes, que de hecho el Renacimiento es muy conocido justamente por la riqueza artística que hubo, demasiado, tanto en danza
como en pintura, sobre todo lo que fue la pintura. La pintura pues, y la escultura. Exacto, la pintura y la escultura. Sí. Y la danza también, pero cuando tú estudias arte... El Renacimiento es todo un tema, es todo un tema. Y es que esta época, está muy caracterizada, ¿no? Por la concepción de la belleza y esta condición también, gracias a esto de los pintores y los escultores, o de estos artistas, esta belleza se fundamentaba básicamente en la armonía de proporciones, ¿no? Trataban de que todo fuese como lo más estéticamente perfecto que se pudiese. Sí, no, y es que los mismos pintores y escultores fueron en parte los que empiezan a como a crear una nueva cánones de belleza. Sí. Sí, es que ellos como que eso, se afanan en encontrar la belleza como más perfecto, eso, o sea, claro, como los perfectos cánones de belleza, y marcan mucho, ellos delimitan mucho a lo largo de la vida en general ahora, cómo nos han influenciado. Las personas de esa época buscaban verse así. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero verme como esa pintura, wow, esa escultura, y ese cuerpo, si yo quiero, y es así. Y más bien, era todo un halago cuando alguno de estos artistas quería pintarte o hacerte una escultura, porque era como, wow, o sea, yo soy perfecta, pues se está inspirando en mí, ¿sabes? Algo así. Bueno, y esta época, lo que es el Renacimiento, surgió en la ciudad de Florencia, en Italia. ¿Okay? Y después de ahí fue que se expandió a toda Europa. ¿Okay? El Renacimiento fue realmente fruto de la difusión de las ideas del humanismo, ¿okay? Que determinaron una nueva concepción del hombre y el mundo. ¿Okay? Y por supuesto, con la llegada del Renacimiento, también lo que es el aspecto físico y el maquillaje se transforma. ¿Okay? En este momento, el ideal de belleza es el de una mujer de cuerpo curvo, y eso lo vemos hasta en esas pinturas y las esculturas de esa época. Las mujeres eran curvilíneas, o sea, ¿okay? Y pues con piel blanca, cejas poco pobladas y frente muy despejada. Si se fijan, los peinados también de esa época son muy trenzados aquí, o sea, buscando como despejar el rostro. ¿Okay? El maquillaje se aplica en los ojos con el col, y se solía usar un tipo de colorete granate, ¿ok? De color granate. Y los párpados los coloreaban por lo general con azul o verde, y los labios, sobre todo en eventos sociales, los maquillaban de un rojo brillante, pero en forma de corazón. Sí, que... un besito así. Ajá. Y también ellos solían pintarse hasta lunares, ya que ellos consideraban que esto era estético, ¿no? Y entonces también dicen que cada lunar, como que dependiendo de la zona, tenía como un significado diferente o querías proyectar algo diferente. Y había veces que se los pintaban o se lo pegaban también. Y por supuesto en este momento tenían su cabello también de color rubio, donde lo adornaban con tocados, y se siguió manteniendo. La verdad es que a pesar de todo la higiene se siguió manteniendo, la poca higiene, donde aplicaban eran muchos perfumes para lo mismo, para ocultar este mal olor. Y es que uno lo ve hasta en las series, que obviamente sabes que no huele mal, pero tú te imaginas que huele horrible. Sí. Y de paso no es por nada, digamos, esas escenas sexosas y todo ahí. Que todo se ve asqueroso, o sea, todo se ve como sucio. Marica, claro, porque a mí me estresa eso, porque, o sea, tú ves a la gente corriendo del campo, trabajar toda la vaina, van, se meten en un establo, tiran, y después siguen trabajando, y después al rato otra vez. Horrible, ¿en qué momento se lava esta gente? O sea, en ninguno. Exactamente, en ninguno. En el momento que lo ves haciendo como un perfumito así. Bueno, en esa época era de... Ahí es que se está bañando. No. Horrible. Siempre que veo esas series y esas películas, yo siempre le digo a mi esposo, o sea, y ese olor ahí, o sea, terrible. No me imagino esa gente ahí oliendo a rayos. Sí, horrible. Y también en esta época las venecianas, las mujeres de Venecia, además del rostro, se maquillaban sus pechos para resaltar los pechos. Y pues usaban perfumes traídos de Asia e impusieron en Europa
como bien dices, el gusto por el pelo rojo. Y justamente para conseguir este tono realizaban mezclas de sulfuro negro, miel y alumbre y se exponían los cabellos al sol. Era como los primeros tintes. Sí, también otro color que estaba como de moda era tal cual, el rubio, donde se podía elegir como entre un rubio ceniza y el rojo. Era como las opciones de que podías usar. Y también sí, exactamente, eran como las tendencias los cánones de esa época, ¿no? Bueno, entonces ahora saliéndonos más de la época renacentista, podemos entrar a lo que es el siglo XVI, que también se le conoce como el Nuevo Mundo, ¿ok? Este fue el siglo que vio a España y Portugal explorar, ¿ok? Justamente lo que ellos denominaban el Nuevo Mundo, ¿ok? Este lado del charco, la gente de aquí, entonces... Las descubrieron. Sí, o sea, hola, aquí estábamos escondidos. Entonces, ¿qué pasó? Conquistaron y sometieron a lo que fueron imperios aztecas, muiscas, mayas, incas, entre otros, ¿okay? Y España así extendió sus dominios y se convirtió en el imperio más extenso durante 300 años, ¿okay? Y en general, el siglo XVI fue un periodo de auge económico muy bueno para Europa, ¿okay? España se erigió como la superpotencia de ese siglo y reunió un imperio gigantesco que incluso tenía posesiones por todo el mundo, ¿okay? Tanto así que, bueno, ya sabemos que uno era parte del imperio español, ¿okay? Y España completó la primera vuelta al mundo de la historia, ¿okay? Ellos fueron los primeros en realizarla y la economía se globalizó y entonces ahí se crea lo que es un capitalismo, por así decirlo, el primer capitalismo como que registrado, pues, como que se podría decir capitalismo de listo. ¿Okay? Sí. Obviamente esto, bueno, trajo mucho auge. Importancia económica y también estética. Sí, por supuesto, y es que vamos a ver que en el siglo XVI se crean muchas novedades, ¿no? Referente a lo que es la estética e incluso los cosméticos, y es que vamos a ver que en el siglo XVI los monjes de Santa María Novella crean el primer gran laboratorio de productos cosméticos y medicinales. Entonces ya vemos ahí en este siglo un gran avance para lo que es la belleza y la cosmética, y es que realmente en esta época realmente había una gran obsesión, o se puede ver una gran obsesión con la belleza, donde principalmente vamos a seguir viendo que la piel blanca, brillante e inmaculada y sin ningún tipo de imperfecciones son uno de los cánones o de lo que estas mujeres perseguían, ¿no? Y para conseguir esto, las mujeres utilizaban polvos faciales para conseguir esa piel blanca e impoluta, ¿no? A su vez, también las adultas, ¿no?, podían también aplicarse toque de colorete siempre y cuando fuese discreto, porque en definitiva también en esta época, sobre todo al principio, se sigue asociando el maquillaje con las mujeres vulgares. Prostitutas. Exactamente. Total. Pero fíjate que la propia reina Isabel I, ¿okay?, aplicaba este tipo de maquillaje, ¿okay?, y usaba una base de plomo para justamente, escucha lo que tú dijiste, justamente ella lo hacía para cubrir cicatrices de viruela. ¿Ok? Entonces ella usaba esa base de plomo, que lo que hacía era, obviamente no es que te cura la cicatriz, sino que literal te tumbaba, o sea, te arrancaba la capa de la piel. Y obviamente te tumbaba no solo la cicatriz, sino la cara entera. Sino todo, ¿ok? Y en la corte de ella, cuando popularizaron la salvia para blanquear los dientes y los pétalos de geranio como labial rojo, ¿ok? Además que utilizaban muchísimos productos a base de mercurio, ¿ok? Sí. El peinado en esta época, la mujer ahora tendía a teñir su cabello más de rubio, ¿ok? Y justamente esto surgió mucho en las mujeres de Venecia,
¿okay? Empezaron como que a crear una tonalidad de rubio muy típica del lugar, y entonces la gente en otros sitios empezaron como a crear sus propias recetas para tratar de conseguir ese rubio veneciano, ¿okay? Y muchas veces lo hacían con fragancias de flores como el azafrán y le agregaban sulfuro, ¿ok? Y entonces eso se lo aplicaban en el cabello y se exponían a la luz solar. Entonces, obviamente el sol les achicharraba y les quemaba ese pelo y así se veía todo. Pero bueno, eso era lo que hacía la gente en esa época. Sí, y ¿Okay? también en esta época vamos a ver que las melenas largas, pero a la vez recogidas, como tú bien dices, también para despejar el rostro, era como parte de la línea, ¿no? Que seguían estas mujeres, y eran peinados compuestos por recogidos estrambóticos con tirabuzones y trenzas alrededor de la cara que daban un aspecto muy romántico, pero a la vez ingenuo. Y en esta época, en lo que es el maquillaje, también les gustaba utilizar, en lo que era el cabello, también les gustaba utilizar postizos para añadir volumen, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, todo lo que diera volumen y resaltara. El maquillaje era más como, ¿sabes? Más sencillito, más lo mismo, una cara incluso aniñada, y como ya hemos hecho referencia a películas o cosas de la época, siempre vemos que el maquillaje realmente es más sutil, pero los peinados tienen unos peinadotes, ¿no? Totalmente. Y de esta época tengo un dato interesante, que es que Catalina de Medici fue quien introdujo en Francia la moda de los cosméticos, ¿ok? Al asistir maquillada a su matrimonio con Enrique II. Y eso era algo que no se veía, las novias no iban súper maquilladas, ¿ok? Y a partir de aquí, ella dedicó gran parte de su tiempo a la fabricación de cosméticos y ungüentos. Enrique II también solía utilizar una mascarilla de clara de huevo y harina de habas. Y todavía hay gente que se pone clara de huevo. Catalina Galigai, que fue amiga de Catalina de Medici, fue la mujer que inauguró el primer instituto de belleza, ¿okay? En donde se comienza a vender perfumes como el Neroli y el ámbar, ¿okay? En 1573, Catalina escribió una obra titulada Catalina de Sforza. ¿Son tres Catalinas? No, sí, es que en esa época Catalina era el nombre. No, parece que en esa época habían 5 nombres y tú nada más. Exactamente. Entonces, esta otra Catalina, Catalina de Sforza, escribió una obra titulada Experimentos, en donde se reúnen recetas para crear cosméticos y perfumes, ¿ok? Y tenía una sección sobre cómo corregir defectos del cuerpo, ¿ok? Entonces ahí, fíjate que ya empieza como esto, pues como lo que es el centro de belleza, una estética y tal, donde tú vas ahí ella a arreglar. Wow. ¿Okay? Desde esa época. Desde esa época, exactamente. Y entonces ya pasando por todo esto podemos llegar a lo que fue el siglo XVIII y XIX. ¿Okay? Este siglo realmente tuvo una crisis muy grande, ¿okay? Fueron momentos de transformaciones y las convirtió justamente en la época del retroceso de Europa. ¿Okay? Lo que fue la globalización y la economía fue muy negativa y más bien no hubo tanta producción agraria ni nada de esto. ¿Okay? Entonces, obviamente, esto causó lo que fue la época de la hambruna, ¿okay? Y dio pie a la aparición de todas estas epidemias y pestes que, bueno, que uno también ha conocido a lo largo de la historia. Sí, ¿okay? Que ya marcaron y causa, exactamente, y causa una serie de guerras como la Guerra de los 30 años. ¿Okay? Desde la mitad de este siglo, lo que fue la política europea estuvo dominada por el reinado del monarca Luis XVI de Francia. ¿Okay? Y a finales del siglo, los europeos tuvieron un gran descubrimiento que fue que conocieron lo que fue la electricidad, el telescopio, el microscopio y las máquinas de cálculo. ¿Okay? Gracias al trabajo de los primeros científicos. ¿Okay? También fue un periodo de desarrollo de la cultura en general, sobre todo en las artes y la filosofía. ¿Okay? Y en el siglo XVIII, que también fue llamado el siglo de las luces,
porque justamente nació el movimiento intelectual que es conocido actualmente como ilustración, los ilustradores. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, exactamente, el arte revolucionó. El arte acá también en esa época, el arte pasa, o sea, deja de ser visto también como algo callejero, ¿no? El arte también incluso, de hecho, vemos que muchos de estos pintores famosos, reconocidos, ahora es que son famosos y reconocidos, pero muchos en su época literalmente vivían de lo que hacían ahí y ya, pero no eran, ay sí, estos famosos de la época. Ahora es que con el surgimiento del tiempo y todo esto, y en ese momento es que surge como el arte como algo más allá y que se le da realmente la importancia al arte y a las letras en general. Totalmente. Y bueno, en este siglo lo que fue la estética, ¿verdad? En cuanto al peinado, se le daba gran importancia a los rizos, ¿ok? Justamente los bucles que uno conoce así, buclecitos, son muy típicos de este siglo, ¿ok? Y todavía sigue el triunfo del maquillaje pálido, sigue la obsesión por el color blanco en la piel, y entonces espolvoreaban con polvos de talco o polvos de harina de arroz, y se los espolvoreaban, bueno, de hecho, o sea, no sé si ustedes, por lo menos son las borlas así, porque se les espolvoreaban incluso por el cuerpo, o sea, sobre todo lo que era el escote y los hombros, ¿ok? Y aquí todavía pintaban sus lunares artificialmente, ¿ok? En este siglo, el que marcaba el canon de belleza era Francia, ¿ok? Y se pone de moda la extravagancia y la exageración de la corte, ¿ok? Cuando vemos todos esos postizos, pero todo así con los buclecitos y todo eso. Que todos esos eran incluso pelucas, que era todo un trabajón tener que hacer la peluca, y era todo un trabajón también ponérsela, y era todo como ¿sabes? Era toda una ocasión la peluca. Y aquí vuelve, en este siglo, vuelve el maquillaje, los labios en forma de corazón. ¿Okay? Sí. Y las mejillas rosaditas. Bueno, sí, ahí como que vuelve un poco ciertos cánones de antes, porque también como dijimos al inicio, pues fue un siglo en donde hubo un retroceso por todo lo que fue la pandemia, las peste, todo esto que, obviamente, ¿ok? Y bueno, a raíz de ahí, bueno, seguimos avanzando y llegamos a lo que es el siglo XIX, ¿ok? Y el siglo XX, o sea, lo que es la actualidad. Entonces, durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la revolución industrial hace que se masifiquen los productos de belleza, ¿ok? Y se comercializan por todos lados, y obviamente esto hace que se vuelvan mucho más fáciles de adquirir y de comprar, ¿ok? Cuando llega el cambio de siglo, y también llega el siglo XX, donde aparece el cine, ¿ok? Empieza a tener una gran influencia sobre todo el continente americano en Europa. Ya se hace como un cambio ahí de papeles. Ya no es Europa que anda ahí en América, sino ahora que más bien, con toda esta revolución, viene entonces ahora más bien América a influenciar, exactamente, a influenciar a Europa, ¿ok? Entonces, con todo esto de las películas y todo esto, se hace que se convierte que el maquillaje es como que algo imprescindible en la vida diaria, ¿ok? Y empiezan a salir técnicas de maquillaje, ¿ok? Se empieza como que a crear, ahora sí, técnicas de maquillaje. De aplicación. Dichamente, como propiamente llamadas ahora sí técnicas, ¿ok? Y se usaba, una de las técnicas utilizadas en ese momento era el uso de 1 o 2 tonos más claros que tu piel, ¿ok? Y en realidad, bueno, el que sepa el maquillaje sabe que, o sea, eso estuvo hasta hace poco y todavía hay gente que le gusta así, ¿ok? Sí. El párpado móvil se pintaba por completo con lápiz negro, que podríamos hacer una alusión a un smokey eye, sí. ¿ok? Y eso se difuminaba hasta arriba, ¿ok? Smokey eye. Y aplicaban lo que fue las primeras máscaras de pestañas, y los labios se utilizaban en tonos muy oscuros, pero tirando hacia los rojizos, y las mejillas seguían siendo rosas. ¿Okay? Entonces, si te pones a ver un maquillaje que, o sea, todavía se usa. ¿Qué te puedes hacer hoy? Claro. Claro. Es que hay muchos de estos maquillajes que
todavía te los puedes hacer hoy. Siempre adaptados a la Sí. actualidad porque no siempre hay, así sea las cejitas, todas esas cosas te cambian ya la apariencia del look en general, pero hay muchas de estas técnicas o de esos maquillajes que no se puede, que se hace hoy en día Exactamente, todavía. exactamente. Entonces, a partir de aquí, de lo que es este siglo ya 20, ¿ok? Lo que es el maquillaje y la evolución se empieza a ver más marcada, más que todo, como ya dijimos, por el continente americano. Entonces, esa parte la vamos a dejar congelada porque, pues, más adelante veremos lo que es el maquillaje americano y toda esta evolución que va más basada más hacia lo que es América. Sí, de hecho en ese momento surge como una especie de maquillaje que es euroamericano y es justamente eso, es como el maquillaje europeo se ve influenciado por estas tendencias americanas y realmente vamos a ver que como decimos, esto ya es algo que decidimos dejarlo para la belleza americana porque vamos a ver es que en este momento Europa se influencia totalmente y realmente el maquillaje ya sería como redundar mucho si nos ponemos a hablar de ello, porque Sí. ya lo trataremos mejor en el otro episodio. Pero antes de terminar ya aquí con lo que es historia, quería hablarles, para finalizar esta historia, de ya pasar a unos datos interesantes durante la Segunda Guerra Mundial que tienen que ver con el maquillaje. Y primero, pues obviamente sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global en el que se desarrolló, el cual se desarrolló entre 1939 hasta 1945. Y con ella pues se vieron implicadas las mayores naciones del mundo de ese momento y por supuesto fue un conflicto mayoritariamente en Europa, a pesar de que al final de la guerra también se estuvo en el Pacífico, cuando está Japón y Estados Unidos. Pero básicamente pues esta Segunda Guerra Mundial tuvo su lugar en Europa, ¿no? Y es que en plena Segunda Guerra Mundial, lo interesante es que en plena Segunda Guerra Mundial el gobierno británico consideró que los labiales eran imprescindibles como levantadores de moral para el pueblo. Desde entonces, las ventas de cosméticos, pues en general se han posicionado como un barómetro económico en épocas de recesión, donde todo lo contrario a lo que se cree, más bien en estas épocas de recesión se ha visto cómo los aumentos de cosmética, o sea, más bien en estas épocas de recesión las cosméticas sube y sobre todo los labiales y especialmente que ya lo hemos nombrado en otros episodios también, el labial rojo. ¿Cómo vamos a ver que ese labial rojo está? Es que lo hemos dicho, vamos a tener que hacer un episodio al labial rojo, de verdad, porque tiene demasiada historia. Total, vamos a hacer la historia de la humanidad, alcohol con labial rojo. Y es que, sí, total. Y es que esta pintura, sí, todavía, obviamente. Y es que la pintura roja, la pintura de labios roja se transformó para millones de mujeres británicas en un arma de guerra. Y el maquillaje y la moda en general, obviamente, son poco mencionados, ¿no? Durante el conflicto. Pero realmente es que tuvieron un papel muy importante, ya que, especialmente en la historia del Reino Unido, ya que Winston Churchill, que era el primer ministro de la época, entendió que llevar pintalabios rojos hacía a las mujeres sentirse fuertes, seguras y atractivas. Unos sentimientos especialmente preciados en tiempos de crisis, obviamente. ¿Y qué pasa? Que no solamente... Pero eso lo puedes traducir hasta tu día a día. Totalmente. Veces, obviamente depende del grado quizás en que estés. Pero muchas veces que cuando uno no está de muy buen humor o uno se siente un poquito ahí bajoneado, si tú te arreglas y a mí me pasa, si me pongo labial rojo... Claro, mi amor, claro. No sé. Y es que el clásico labial rojo del tono que sea, pero el rojo, mi amor, bello. Y es que en esa época los alemanes invadían París con impecables uniformes de diseñador, que eso es algo que también pues estuvo en la época. Los alemanes tenían sus uniformes perfectos de grandes diseñadores y las mujeres británicas lo que hacían era mantenerse atractivas, lucir bellas como una forma de mostrar resistencia al enemigo, como para no mostrarle que estabas débil, no me sino afecta. que exactamente no te afecta, sino que te sientes fuerte. Como cuando uno termina con un novio, claro, y uno empieza a subir fotos, obvio, y se pone más buena que nunca y sale más que nunca, claro. Peinada, y el maquillaje.
vean que lloré. Mi amor, y es, claro, y en la época fue tanto así, mi amor, que te cuento que en la edición británica de la revista Vogue de 1941 salió un eslogan que decía: ahora, más que nunca, la belleza es tu deber. O sea, y se imponía justamente esto, la belleza, por lo mismo, para generar esta resistencia, ¿no? Y como darle la cara al enemigo y decir, básicamente, no me importa, no me afecta nada, y a la vez levanta, exactamente, no me estás dañando. Era como doble mensaje, ¿no? Era tipo, no me estás dañando, y a la vez, exactamente, a la vez darte a ti misma, e incluso también cuentan que a los soldados, a los hombres, también les subía la moral, pero obviamente también siempre con sus aquí, sus tonalidades machistas de siempre y de la época peor, y era justamente eso, donde que si las veían bonitas, pues obviamente los oficiales les gustaba más. Y pues ahora pasamos a otra cosa curiosa, y es que resulta que en Inglaterra, ¿no? Y a Winston Churchill le encantaba el labial rojo, pero si nos vamos al otro lado del conflicto, pues resulta que en Hitler más bien odiaba, o se cuenta que Adolf Hitler odiaba el pintalabios rojo. Mientras los aliados, por supuesto, usaban este pintalabio como propaganda ya política, más bien Adolf Hitler prohibió llevar los labios pintados, las bocas pintadas. Específicamente, o sea, no podías llevar maquillaje en general las mujeres del ejército alemán. Pero lo que menos podías era llevar un pintalabios y muchísimo menos de color rojo. Esto fue totalmente vetado. Por lo mismo, obviamente, el rojo era, por el dictador, era un indicador de mujeres políticamente activas y socialmente independientes. Entonces, obviamente, sabemos que no le iba a gustar y por algo prohibió los labios de color rojo. Y es que de verdad que y es que de verdad que esto, el labial rojo, de verdad, lo decimos en broma, pero sabes que tiene toda una historia. Si tú te pones a pensar en algo y como ya lo hemos dicho en varios episodios y cada vez me convenzo más, el maquillaje no es, el maquillaje, o sea, no. ¿Cómo te explico? O sea, mucha gente, yo sé que tiene conflicto con el maquillaje, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí, pues esas mujeres de que, yo no me maquillo y yo soy súper natural, o hombres, pues, a mí no me gustan las mujeres con maquillaje, pero es porque lo ven como del lado así superficial, vanidoso, que tal, o para cambiarte el rostro y porque, o sea, y de verdad que mientras he hecho más estos episodios, o sea, yo nunca lo he visto el maquillaje así, pero cada vez que investigo más y aprendo más sobre el maquillaje, me doy cuenta que de verdad el poder del maquillaje es enorme. Demasiado. Enorme. Y sinceramente, o sea, el maquillaje ha formado así, parte claro, de la historia. O sea, total. El maquillaje es parte de la humanidad, es parte de la historia, es parte desde de la evolución. Principio. Es parte de todo. O sea, entonces, de verdad que la gente que menosprecia... Y es bien interesante. Yo no digo que tienes que andar maquillada todo el día ni nada, pero no, la gente que se maquilla, o sea, de verdad, el maquillaje va mucho más allá. Demasiado, y es que yo siento que las personas que piensan así, sobre todo hoy en día, en la actualidad, es porque de verdad no te has puesto ni siquiera ni a buscar como más allá, ¿no? O ni siquiera ni tienes que investigar, y te digo que te sepas la historia del maquillaje ni nada, obvio no. Pero es como simplemente verlo desde otro punto de vista, verlo desde algo más allá de lo que tu cabeza cree, porque mientras más, o sea, las personas que realmente estamos como metidas en el mundo del maquillaje, no lo vemos para nada así, lo vemos totalmente contrario a las personas que están fuera del mundo del maquillaje, que creen que uno lo hace por superficialidad o por cualquier cosa que se les pase por la cabeza, y realmente es eso, vemos como incluso el maquillaje en general, y ahora hablando pues sobre todo del labial rojo como algo específico, puede ser un arma, y ya hemos visto, puede ser un arma política, social, e incluso es hasta un medidor, un índice económico, el maquillaje, y entonces es como que literalmente va mucho más allá de lo que las personas pueden llegar a creer. Y por eso es chévere estos episodios, ¿no? Porque podemos hablar de todas estas cosas que, como decimos, o sea,
te da una información extra y una nueva visión de algo que te da capaz otra no... perspectiva. Exactamente, eso lo quería decir, pero dije, bueno, ya no lo voy a decir más ahí, que nos da una perspectiva diferente de la belleza. Bueno, entonces, para ya entrar ya en el final de este episodio, Sí. ahora sí, bueno, nos vamos a ir a lo que es el maquillaje y la estética europea actual. ¿Okay? Y es que nadie puede negar que actualmente Europa es una gran influenciadora del maquillaje, de la moda, ¿okay? Y de la estética en general. Sobre todo lo que es Italia, Francia, España y Alemania, porque ahora Alemania actualmente es una de las también influenciadoras en cuanto a moda y belleza europea. ¿Okay? La estética actual en Europa se va hacia la tendencia de lo natural. ¿Okay? E incluso en cosméticos naturales, en los ingredientes. A ellos les gusta, muchas de sus marcas son con ingredientes hacia lo natural. ¿Okay? En cuanto al cabello, también optan por aspectos más naturales y un poco como despreocupados, ¿ok? Como despreocupados. Melenas por lo general por los hombros o un poquito más larguitas, en sus texturas naturales, o sea, tienden a darle como, no nada de eso de planchado ni no, sino por lo general así, un cabello como más suelto, como más natural, más ligero, ¿ok? Y en cuanto a la estética, el estándar del cuerpo, sus ideales son por lo general cuerpos delicados, pero sin llegar a la obsesión de una marcación muscular, ¿ok? Que quizás un poco contrario, un poquito quizás a América, ¿ok? Allá les gustan los cuerpos más delgados, pero tendiendo a hacerlo natural, ¿ok? ¿Ok? Y les gusta mantener un look ligero bronceado, ¿ok? En cuanto un bronceado a la ropa, sano, bien. Sí, natural también, o sea, tirando mucho a lo natural. Sí. En cuanto a la ropa, tienden a optar por un look más sofisticado y recatado que en América, ¿ok? Incluso hasta los jóvenes se ven mayores, o sea, incluso hasta como yo me he visto, a veces siento que yo me he visto menos, sí, bueno, y también ahorita siento que obviamente me he visto totalmente distinto, sobre todo en la época del frío, que es como que es inevitable, pero en general, sí, en general es diferente, pero a la vez también siento que las personas jóvenes de aquí se visten súper elegantes, en serio, súper elegantes, que yo paso por ahí y son unos chavalitos ahí, unos niños que yo y los veo así como unos señoritos así, con hasta gabardinas y cosas así, que sí, es como un aspecto más señorial que el de América. Y cuando al maquillaje, vemos que, bueno, la tendencia, como ya viene todo esto de lo natural, obviamente la tendencia del maquillaje, entonces es el nude, ¿ok? Eso sí, a las mujeres les gusta resaltar mucho sus pestañas con un efecto XXL, ¿ok? Ya sea gracias a máscaras de pestañas o a pestañas postizas o a extensiones de pestañas, y usan mucho también lo que es el rizador de pestañas. ¿Okay? Encrespadas y muy negras las pestañas. Esta sobre todo se usa en Alemania y en Inglaterra, ¿ok? O sea, lo que es pestañas así full. En general les gustan las pieles luminosas, cejas pobladas pero definidas, ¿ok? Mejillas naturales, coloradas. Nada que quede así como... Sí, por eso, naturales, porque por eso estoy diciendo cejas como pobladitas, que se vean como que... definidas, no pero mucho, eso, ajá. ¿okay? Mejillas coloradas sutilmente, un rostro no tan cargado, ¿ok? Labios en tonalidades rosadas o rojas, ¿ok? Sobre todo en Francia les encanta llevar los labios muy rojos, ¿ok? Y en Francia está muy en tendencia usar el mismo tono de labial y el mismo, o sea, que el tono de labial y de tus uñas sea prácticamente el mismo, ¿ok? En cuanto a maquillaje de ojos, les gusta tonos cálidos, ¿okay? Tonos neutros, aunque en el caso de Italia aman el delineado negro alargado, o sea, el wing liner, ¿okay? Y en comparación a las otras potencias europeas, las italianas son las que se maquillan un poquito más cargado, ¿ok? Les gusta usar bastante bronzer y les gusta a las chicas, a las jóvenes italianas actualmente, les gusta mucho usar el glitter, ¿ok? Sí.
Pero en cuanto a lo que es el rostro, igual sigue siendo un aspecto muy natural. Y algo que es muy común actualmente en Europa en general es mostrar o dejar sin ocultar tus beauty marks. Sí. Que fíjense que lo vemos también desde la época anterior, que hasta se marcaban los lunares y todo este cuento, ¿ok? Entonces, ahorita también está muy de moda que si tienes un lunar se vea, que si tienes pecas se note, o sea, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, un no make-up, ¿ok? Y por eso tenemos estos looks hoy, que no hemos hablado de nuestros looks hoy, pero nos vamos a hacer unos looks naturalitos así, inspirados en el maquillaje actual europeo. Exactamente. Respecto a los hombres, las características es que tienen un cuidado personal notable, o sea, ya actualmente ya eso de que casi no se bañaban, no, ya eso murió, ¿ok? Actualmente tienen un cuidado personal muy notable, ¿ok? Y tienen un estándar de belleza ideal muy masculino, muy sofisticado, como tú estabas diciendo, pues como muy elegante y que tiende a ser muy señorial. Eso, ¿okay? Señorial y a la vez varonil. Sobre todo también aquí es mucho lo de las barbas y todo eso, las barbas súper cuidadas, así pobladas y todo. Exactamente. Y por ejemplo, los italianos, ¿ok? En específico, suelen dar forma a sus cejas, ¿ok? Tienden a perfilarse un poco las cejas y tienden a vestirse con colores que generalmente serían un poco más asociados a las mujeres, como por lo menos los lilas y los rosas. Y en cuanto a los británicos específicamente, ellos consideran que el estándar de hombre ideal son los futbolistas profesionales, ¿ok? Que tienen como el cuerpo perfecto para ellos y a la vez numerosos tatuajes. ¿Okay? Esa es la idea. Me gusta el estándar como piensan, me gusta como piensan los británicos. I like it. Have a cupcake. Ok. Bueno, entonces para ya terminar este tema, y como siempre, si se fijan en estos episodios así, nos gusta como traerles algún tip o algún dato que quizás ustedes también puedan como involucrarse, ¿no? Como involucrarse en algún aspecto en estos temas, porque bueno, al final este podcast es de belleza y es de maquillaje, entonces... Y que aprendan un poquito de exactamente. Esa es la idea, que siempre aprendan un poco, van a aprender de historia y a la vez aprenden a maquillar. Entonces, pues como ya vimos, actualmente... Por eso somos el podcast favorito de belleza. El podcast ideal. Entonces... Como ya vimos, actualmente en Europa como que lo que está in completamente es un look natural, un no make-up, así que hoy les voy a explicar cómo podemos crear un look no make-up. Es importante saber que un look no make-up se traduce a que trates de como que la gente crea o se pregunte, ¿está maquillada o no está maquillada? O no, yo no creo que está maquillada. O si se ve, o si la gente sabe que está maquillada, pero un aspecto muy sutil, o sea, que la gente diga, no, pero, o sea, ella es muy linda, sí, ¿ok? Esto no quiere decir que no te vas a maquillar, muchas veces lo contrario, pero también tienes que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta que este look, como todo, es muy personal, ¿ok? O sea, tú aquí, yo te voy a dar como que lo básico, pero tú eres la que va a decidir que a lo mejor qué paso te saltas, o a lo mejor qué paso agregas, o a lo mejor, mira, yo lo voy a hacer de esta forma. O sea, cada quien tiene también su manera de hacerlo. Sí, no hay una manera más puro específica correcta. No hay una manera más puro específica, sino como lo básico, y ya después uno va experimentando y uno también se va conociendo uno mismo y uno va viendo, o incluso a medida que lo vas haciendo, a mí me pasa que quizás de repente... Para ciertos eventos me salto algunos pasos, para ciertos eventos más bien agrego. Sí, o sea, eso, y también hay diferentes tipos de no make-up, como tú dices. Exacto. Hay unos que literalmente te echaste ahí rapidito, o sea, como un poquitico y ya, y hay otros que sí se nota un poco más. Exactamente. Pero bueno, en términos generales, también es importante saber que lo más recomendable es utilizar productos líquidos o en crema, alejarnos un poquito del polvo, ¿ok? Porque justamente queremos dar un aspecto de que la piel no tiene nada prácticamente, ¿ok? Entonces, el paso número 1 es priorizar el cuidado de la piel, ¿ok? Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la clave para tener un maquillaje muy bonito es tener una piel cuidada, ¿ok? Y obviamente en un no make-up más todavía, ¿ok? Entonces,
El cuidado de la piel es el paso más importante para crear un buen look de maquillaje. Tener una piel fresca e hidratada va a evitar que el maquillaje se vea demasiado pesado, ¿ok? Entonces, antes de maquillarnos, lo ideal sería limpiar muy bien nuestro rostro y no saltarnos el hidratante. Por favor, colocar una buena hidratante que se adapte a tu tipo de piel, ¿ok? Y por supuesto que si vas a hacer un maquillaje de día, no te puedes saltar el protector solar, ¿ok? El paso número 2 es que tener cuidado con la base, ¿ok? Esta parte es muy de preferencia personal, ¿ok? A algunas personas les gusta saltarse el paso de la base, les gusta saltarse este paso que en este look, completo, sí. ¿ok? Mientras que hay personas que optan por una base más ligera, una base de acabado muy sutil, humectante, ¿ok? Luminoso. Realmente para este look la base no es necesaria, ¿ok? Pero si por lo menos quieres emparejar un poquito el tono o algo así, puedes aplicar entonces una base muy ligera. Exactamente. O también puedes optar incluso por BB Creams o CC Creams, que son hidratantes. O los mismos protector solar con color también. Mira, lo malo del protector solar con color, que es por eso que yo no lo recomiendo tanto, es que por lo general no vas a aplicar claro. No, sino que no vas a aplicar la cantidad necesaria. Claro, recordemos que, bueno, próximamente cuando venga el episodio de protector solar, que están caminos, se los debo. El protector solar realmente se debe aplicar una buena cantidad y una cantidad pues, como base para eso. Y muchas veces, como esto tiene color, entonces no me quiero ver tan cargada, no vas a aplicar la cantidad necesaria. Por eso es que yo no lo recomiendo mucho. Genial. Yo recomiendo más aplicarte tu protector solar normal y encima verás si te quieres emparejar un poquito el tono con alguna BB cream o una base ligera, yo lo recomiendo más así. O algo también podría ser entonces para hacer algo, si quieres unirlo de una vez, puede ser, ¿no? Utilizar el mismo, obviamente la cantidad tal cual que necesitas de protector solar y aplicarle 2 gotitas de tu base, ¿no? 2, 3 gotitas de tu base y ahí sí ya te lo aplicas. Mejor. Mucho mejor eso que el otro. ¿Okay? Genial. El paso número 3 es un corrector sutil. ¿Ok? Vamos a aplicar corrector según sea necesario y obviamente según sea necesario es completamente personal, ¿ok? Lo vamos a aplicar solo en los lugares en que queramos disimular alguna imperfección y eso es algo muy personal, a lo mejor a mí no me molesta que se me vea esta pepita o no me molesta el lunar, eso va a ser, pero donde lo vayamos a aplicar de una manera muy sutil, muy poquita y lo vas a difuminar con los deditos preferiblemente o de a toquecitos con una esponjita, algo que se vea como muy ligero. ¿Okay? Sí, no mucha brocha para el rostro porque la brocha te deja como un acabado muy maquillado, muy más pesado. Sí. En cambio siempre lo que te deje acabado ligerito. Una esponjita o el mismo dedo. El paso número 4 es que vamos a aumentar la luminosidad de la piel, ¿ok? Vamos a agregar ahora sí el iluminador, que es uno de los pasos claves para un make-up, ya que vamos a buscar que la piel se vea luminosa, ¿ok? Se vea hidratada. Lo ideal sería optar por un iluminador líquido o en barra o en mousse. Si no tienes, obviamente puedes utilizar un iluminador en polvo, lo único que hacerlo de manera muy sutil y con una brocha muy abierta, ¿ok? Para que no se vea tan concentrado, sino que se vea como mucho más... natural. Exacto, como más difuminadito, como más fundido con la piel, ¿ok? Ahora, si tienes iluminador líquido en barra o en mousse, será lo mejor. Lo ideal, ¿ok? Muchas veces, si también lo que quieres es que, porque por lo menos va a depender obviamente una vez más del gusto y hasta de tu tipo de piel, hay personas que quizás no tienen una piel, a lo mejor tienen una piel grasa, no les encanta el paso iluminador, entonces lo podemos aplicar solo puntual, pero a lo mejor si tienes una piel un poquito más seca o eres una persona que le encanta que la piel se vea súper luminosa, podrías también incluso mezclar tu iluminador líquido con la basecita o la BB cream que vayas a utilizar. ¿Ok? También es una opción y la puedes aplicar en todo el rostro de manera como ligera. El paso número 5 que te recomiendo es que puedes utilizar el bronzer como sombra de ojos. ¿Ok? En lugar de utilizar una sombra de ojos como tal para este look, simplemente puedes aplicar un poquito del bronzer que te colocas acá, pasarle un brochazo a los ojos, pero
así tal cual como lo tengo yo ahorita, y literal yo lo que hice fue hacer así y hacer así, o sea, ni siquiera fue que busqué una brocha especial para ojos, no, nada de eso, simplemente chuchu, chuchu, listo, ¿ok? También si quieres un look de una mirada un poquito como más alargada, puedes utilizar el mismo bronzer y llevarlo un poquito hacia la sien. Recuerden que todo esto son cantidades sutiles. Súper luminoso, incluso llevar el iluminador en Exactamente. los párpados, que fue lo que yo hice. Exacto. Como tú hiciste con el bronceador, yo lo hice con el iluminador. Me llevé la misma brocha de iluminar, me la pasé así y ahí exactamente. Fue. Exactamente. O incluso, si no quieres llevar nada en los párpados, también. Hasta aún más natural. Exacto. El paso número 6, por supuesto que son las cejas, ¿ok? No podemos olvidarnos de las cejas, aunque vayamos a darles un aspecto natural, pero no podemos olvidarnos de ellas. Lo más importante con las cejas en este look es peinarlas, cepillarlas muy bien. Te recomiendo que tengas algún gelcito fijador o algo así en donde las peines muy muy bien. Ahora, lo de maquillarlas, eso va a ser también muy personal. Puede ser que simplemente les des un poquito de color o nada más las definas por acá. O incluso hay unos gelcitos que ya tienen color que también te pueden servir súper súper bien. Y es como y eso también depende ya demasiado de las cejas de cada quien. Ahí sí que es totalmente un mundo. Totalmente. El paso número 7, que también es bastante importante, es enmarcar la mirada con nuestras pestañas, ¿ok? Nuestras pestañas le van a dar un toque de realce a nuestra mirada, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elige una máscara de pestaña voluminizadora o alargadora, ¿ok? Para que tu línea de pestañas parezca como definida sin necesidad de utilizar delineador, ¿ok? Obviamente, volvemos una vez más, va a depender si te gusta, porque también puedes utilizar pestañas postizas de esas naturales. Hay unas pestañas postizas que básicamente lo que hacen es como agregarle más volumen a tus propias pestañas. O las individuales, te pegas 2 o 3. Y a veces eso, exacto, y muchas veces ni parece que tuvieras pestañas. O incluso, si no te gusta usar máscara de pestañas o no te provoca, simplemente te recomiendo entonces encresparlas bien y listo, las puedes dejar así. ¿Ok? El paso número 8 es agregarle un poquito de color a tu rostro y las aliadas para esto son las tintas, ¿ok? Son una excelente manera de agregarles un poquito de color a nuestras mejillas, incluso muchas de estas que tienen esas texturas así como en crema o en mousse, se va a hacer mucho más fácil como de fundirlo con la piel y va a parecer que simplemente está sonrojadita o un poquito quemadita por el sol. El paso número 9, que no podemos olvidar tampoco, son los labios, ¿ok? En cuanto a los labios, realmente las opciones son infinitas, ¿ok? Podemos agregar la misma tinta que agregamos aquí, la podemos agregar un poquito en los labios, ¿ok? O la podemos aplicar un labial nude, ¿ok? O podemos aplicar un labial rojo, que también se ve, a mí me parece que una piel súper, sí. O sea, un maquillaje súper minimalista. De verdad que aquí en Europa, sobre todo es en el verano, se lo usa mucho así, súper natural todo, y los labios rojos o naranjas, colores fuertes. Entonces puedes aplicar un labial, un color que tú quieras. Incluso yo me he hecho no make-up con labial negro y a mí me encanta, me parece que se ve espectacular. Sí. O sea, tú puedes como ponerle los colores que quieras a los labios y lo demás así como natural y se ve hermosísimo, ¿ok? O incluso simplemente puedes agregar un gloss, sombrillito, o a lo mejor unos que tengan glitter, o incluso muchas veces simplemente puedes agregar un hidratante de labios sin color y listo, ¿ok? Es muy personal. Y el último paso, sí, ya sería sellar el maquillaje, ¿verdad? Ya que hemos hecho todo nuestro look, ahora lo que tenemos que tratar es de mantener ese aspecto, ¿verdad? Y lo ideal sería hacerlo con un spray fijador de maquillaje, ¿verdad? Que no selle ese maquillaje, sería como lo ideal. Sin embargo, yo sé que hay personas que tienen una piel bastante grasosa, entonces yo les recomiendo que en ese caso, ya una vez que hayas terminado todo tu look, puedes sellarlo un poquito con polvo suelto. Sí. Trata de que sea polvo suelto y sin color, porque lo que queremos es simplemente sellar, más no recargar más la piel. Y ya después de eso, sí puedes entonces aplicar tu sellador de maquillaje y estás lista para ir al evento y a conquistar el mundo. Con tu no make-up. Sí, totalmente. Y ya yo creo que ya para finalizar todo esto, yo quería decir algo que me parece que es importante, es algo como una noticia, por decirlo así, o un dato,
Y es que probar cosméticos en la Unión Europea está totalmente prohibido. Probar cosméticos en animales en la Unión Europea está totalmente prohibido. Y todos los productos fabricados o autorizados para venderse en la Unión Europea deben ser cruelty free, o es decir, libres de crueldad animal. Esto surgió en la legislación europea en el año 2013, concretamente en el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por la cual se prohíbe expresamente probar en animales productos cosméticos, acabados e ingredientes. Es decir, o sea, no puedes probar nada, ni el ingrediente, porque hay, por si no saben, hay pues tipos de pruebas diferentes. Hay algunos que prueban cada ingrediente en los animales, otros prueban los cosméticos completos en los animales, y aquí en Europa está totalmente prohibido utilizar animales durante cualquier fase de la creación de cosméticos, o incluso si los vas a vender en la Unión Europea, está prohibido pues utilizar pues estas pruebas de animales, y se prohíbe comercializar en la Unión Europea, como dije, productos cosméticos e ingredientes que hayan sido experimentados en animales. Entonces eso es algo bastante bueno, la verdad, y que creo que es un avance súper en lo que es la creación de cosméticos, porque siempre hay sus maneras de cómo evitar esta crueldad animal, ¿no? Y es todo un tema esto, pero nada, me pareció bastante interesante, como un dato muy interesante de la Unión Europea para finalizar este tema del día de hoy. Sí, súper bueno. Y bueno, nada, chicos y chicas y todos los que nos están escuchando, así hemos llegado al final de este episodio. Esperamos, como siempre les digo, que hayan aprendido, que se hayan divertido y que no olviden de compartirlo, suscribirse al canal. También nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, todo eso, y también se pueden ahí suscribir allí a esas plataformas, seguirnos en Instagram. Ya nos empezamos a activar un poquito más por TikTok, esperamos esta vez sí el día ahí con TikTok. Y bueno, en Instagram siempre, como siempre, nos pueden conseguir como @bellezaperspectiva_podcast, nos pueden dejar sus comentarios, todo, o sea, siempre sugerencias, lo que nos quieran decir, estamos completamente dispuestas a leerlos. Así. Entonces, nada, espero que tengan un resto de día súper bonito y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.